estragados ya con el tema económico, porque estamos en una recesión y de la que no terminamos de recuperarnos, es por supuesto la inseguridad ciudadana y casi al lado el tema de la corrupción, vean ustedes. Y tenemos un problema gravísimo al que se ha sumado iniciativas legislativas que el Ejecutivo no ha observado, sino que ha refrendado tal cual, como por ejemplo las modificaciones a la ley de crimen organizado. Y en función de esas modificaciones, cuando el cambio de la ley le favorece al investigado, al procesado, entonces inmediatamente reclama que se le aplique. Y lo que ha dicho el fiscal, el fiscal jefe coordinador de las Fiscalías contra Crimen Organizado, ha dicho que con estas modificaciones el Congreso lo que ha hecho es ponernos a merced de organizaciones criminales de la talla de Tren de Aragua, de la Gran Familia, de los Pulpos, de los Gallegos, que están en todas las economías ilegales que hoy están en auge y en bonanza. Extorsión, cobro de cupo, trata de personas, minería ilegal y narcotráfico. Actividades ilegales que mueven, y creo que me voy a quedar corta, más de 9.000 millones de dólares al año. Es monstruoso. Y las leyes los están favoreciendo. Ricardo Valdés es director ejecutivo de SH Alternativo. Han hecho una investigación concienzuda del tema y tiene información que nos va a descolocar, creo yo, esta tarde. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Gracias. A ver. Preocupado, obviamente, por lo que estamos viviendo y por esta sinergia entre el Ejecutivo y el Legislativo que nos pone en una alta situación de vulnerabilidad. Hablemos primero de estas economías ilegales. Nosotros hace algunos años mirábamos lo que ocurría en México, por ejemplo, el sicariato, ¿no? O en Colombia, en Brasil, como algo ajeno, lejano a nuestro día a día. Hoy, la facilidad con la que alguien puede contratar un sicario para ajustar cuentas, o sea, a diario reportamos hechos de sicariato y eso está vinculado al cobro de cupos, está vinculado a las extorsiones, está vinculado también al tema de trata de personas en general. Tenemos organizaciones con brazos armados, con sicarios para resolver estos temas. Sí, a ver, los últimos 3 años hemos venido siguiendo un poco las economías criminales más importantes, que son minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, tala ilegal de madera, tráfico de flora y fauna, contrabando, tráfico de terrenos y extorsión, ¿no? Esas son las que precisamente en el último cálculo que hicimos en diciembre del 23 estábamos en el orden de los 9.800 millones de dólares al año. Nos hemos quedado cortos, la verdad, porque la gran velocidad en que se vienen moviendo las economías criminales ante la ausencia o la oposición del Estado, porque no destina presupuesto, porque no hay políticas para enfrentarlas, siguen creciendo. Entonces resulta, y además existe un mecanismo perverso que es la demanda internacional. Entonces tenemos mayor demanda internacional de cocaína, tenemos mayor demanda internacional de oro. El oro, a su vez, por diferentes operaciones económicas, macroeconómicas en el mundo internacional, tiene ahora un precio de refugio y se ha disparado a más de $2.500 la onza. Ya era un negocio con $500, ahora se ha quintuplicado. Claro. Entonces, todo eso ha hecho que la minería ilegal pase, en nuestro cálculo estaba en 4.000 millones de dólares y ahora anda, según por todo concepto, en torno a los 6.000 millones de dólares. El 50%, el informe que ha publicado Gabriela Villasís en El Comercio es bien interesante. Exacto. 50% de la producción de oro en el Perú es ilegal. Sí, y se va. Y se va, claro, además. No se queda aquí. Entonces, obviamente, y se va buena parte, según dicen además los estudios en Bolivia. Bolivia aparece como un gran exportador de oro cuando no tiene producción que justifique esa exportación de oro. Porque lo que está pasando es que está comprando el oro ilegal de Madre de Dios o de Puno. Entonces, y así sucesivamente hay una serie de elementos muy complicados porque no se sabe a ciencia cierta cuántas plantas procesadoras de mineral existen en el país. Hace algunos años atrás, cuando arrancamos el estudio, de manera informal nos hablaron de cerca de 500 plantas procesadoras. Esas sí se supone que, pero para que esa planta procese... 500 inscritas, 500 conocidas, no. Inscritas nada, o sea, 500 que operan en la... Por información que manejaba el Ministerio de Energía y Minas en ese momento.
Entonces, que no tienen, o sea, tienen una actividad bastante informal, o tienen una actividad donde tienen una fachada formal, pero una gran actividad informal detrás. Y a su vez lavan ellos el mineral, porque una vez que lo procesan, se lo asignan a compañías mineras que estuvieron inscritas y operaron en un momento, pero que ya no operan porque ya simplemente se agotaron, pero siguen en funcionamiento, entre comillas, y es así como realmente empiezan a lavar el dinero. Y este oro es exportado por vía formal en algunos casos y en otros no, y por vía formal hay países que son los principales compradores que no les importa el origen de ese oro, si es lícito o ilícito. Entonces, ¿Y ahí qué papel juega el Registro Integral de Formalización Minera, el REINFO? bueno, el REINFO es la base de la operación. Hay más de 87.000 REINFOs, pero no están estos REINFOs realmente, digamos, formalizándose, ¿no? Porque obviamente adquieren, se inscriben y la sola inscripción le da patente de corso, es decir, pueden operar y los protege frente a la intervención policial o la intervención fiscal. Muestran, acá está mi REINFO. Pero este REINFO lo que hace es te faculta para operar en minería, pero de una manera legal. Entonces, cuando tú operas minería en concesiones de terceros, ya eres un minero ilegal. Es lo que pasa, por ejemplo, en Patás, ¿no? Que es lo que ha denunciado la compañía minera Poderosa, que se meten a sus socavones con armamento y simplemente hacen piratería de esas zonas, ¿no? Y donde operan, según el informe del Comercio, ya hay un tema de una simbiosis entre organizaciones criminales como Tren de Aragua, ¿no? Que primero eran los protectores de los camiones y que ahora han dicho, bueno, también entremos al negocio de la minería ilegal porque es altamente rentable. No solamente es en Aragua, yo diría ahí que hay una organización criminal más feroz todavía porque creo que allá eso no se ha comprobado del todo. Por lo menos la información que yo manejo no es que esté comprobada del todo. Lo que sí está comprobado es la acción de los pulpos. Y los pulpos no solamente están controlando las plantas procesadoras que están en Trujillo, sino que además tienen negocios colaterales como secuestro, aparte de la extorsión. Y eso les da mucha liquidez, porque un secuestro de un transportador informal o ilegal de oro hace mucha plata. Y esos son las víctimas de los pulpos. Entonces, y con eso cada secuestro, hace poco asesinaron a uno de ellos después de mutilarlo, pero le sacaron 3 millones de soles. Entonces, hacen mucho dinero y ese dinero les sirve para seguir ampliando su cobertura. Pero hay una conexión internacional muy fuerte en la minería. Tenemos muchas zonas de la frontera donde intervienen organizaciones criminales de Ecuador, organizaciones criminales de Colombia que están operando en minería en la zona de frontera con Perú. Me refiero, por ejemplo, los lobos que estaban en el negocio del narcotráfico y la cocaína, en disputa con los tiguerones, que son los que estaban en este tema del asesinato de políticos en Ecuador, se han apropiado de una provincia que es Azuay, que tiene una gran cantidad de producción de oro y fronteriza con el Perú. Pero a su vez también hay una gran actividad ilegal en la cordillera del Cóndor, donde hay carretera hacia la zona por el lado de Ecuador, no por el lado de Perú. Y luego por el lado del río Putumayo, donde están los remanentes de la FARC, también hay operación ilegal de oro y que se combina con el narcotráfico en la zona de la provincia de la triple frontera con Brasil y con Colombia, donde está operando el Comando Bermelo, que controla el trasiego de cocaína por el Amazonas. Y así tenemos una serie de investigaciones que dan cuenta de cómo hay conexiones. Porque, por ejemplo, la tala, buena parte de esa madera, alguna se consume aquí en el país, pero otra se va, por decirte un país, Japón. Estamos a merced de estas economías ilegales que digamos, operan con absoluta impunidad. ¿Qué tanto se debe a un marco normativo que lo permite y qué tanto a una actuación no suficiente, por no decir ineficiente, desde la policía, las Fuerzas Armadas y las autoridades? A ver, un par de precisiones ahí. La nueva norma de crimen organizado sí afecta a las economías criminales, porque inclusive han cambiado la definición de crimen organizado justamente para reducirla solamente al tema de las economías criminales, a la cadena de valor, ser parte de la cadena de valor para hacerse de una economía ilícita. Eso dice el cambio que han hecho. ¿Dónde vienen las trabas? Es lo que mencionaba el fiscal Chávez Costrina, que junto con esa modificación que saca a 59
tipos penales, porque el segundo factor es que han elevado la valla. Exacto. Ahora tiene que ser pena privativa de libertad de 6 años 6 o más. años. Entonces, con eso han sacado de un plumazo 59 tipos penales de crimen organizado, entre ellos buena parte de los delitos de corrupción, y de ahí esta simbiosis y sinergia, ambas cosas a la vez, entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque están legislando para su propia conveniencia. Muchos de ellos tienen procesos por corrupción, Claro. salen como crimen organizado, y eso hay que leerlo sobre la base de la modificación que también han hecho a la colaboración eficaz, donde antes tenías un largo, digamos, una buena posibilidad de corroborar la colaboración La información eficaz, del colaborador eficaz. pero ahora la han reducido a 8 meses. Claro. Y la única forma de duplicarla era con crimen organizado. Al eliminar tanto tipo penal, te queda solamente con 8 meses y es prácticamente imposible tener esa versión. Entonces, todo esto lo que hace es complicarnos la vida, pero el elemento que nos la complica más, y ahí es donde se refiere el fiscal, es con el allanamiento. Porque el allanamiento, así seas crimen organizado o hayas salido ya de crimen organizado, en cualquier circunstancia, el allanamiento, bueno, has perdido el factor sorpresa, y además, que esto que creo que no lo han comentado, pero es bueno decirlo, en prácticamente todas las intervenciones policiales y fiscales para capturar a una organización criminal, muchas de ellas ligadas con el poder, ligadas con corrupción, el inmueble que tienes que allanar con respecto a un investigado, no solamente es un inmueble. Claro, claro. Son varios inmuebles. Son varios ¿no? inmuebles. Está la casa de playa, está la oficina. Por eso esos operativos simultáneos en diferentes partes del país, además. Entonces, ¿cómo haces para que este investigado esté en 4 sitios a la vez? Claro. ¿Cómo haces? Es imposible. Y a su vez, como tienes que esperar que llegue el abogado, mientras tanto, toda la familia puede recorrer la casa desapareciendo pruebas. Que tenga que desaparecer. Entonces, es además, a mí me parece criminal lo que han hecho. Y esa es mi opinión, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la organización criminal que estamos persiguiendo, porque me da la sensación que los legisladores están actuando como aliados de las organizaciones criminales, ¿no? Y nos están dejando a merced de estas economías ilegales que siguen creciendo y que el correlato en el ciudadano de a pie, nuevamente, volver al principio, ¿no? Está a merced de una delincuencia que no duda en matar y que tiene ejércitos armados de sicarios y que están amedrentando al ciudadano de a pie en el día a día. Y la rapidez y la movilidad no solamente de las economías criminales o del crimen organizado, sino en general de la criminalidad común. Claro. Porque la común es una cosa y la organizada es otra, pero ahora tienen vasos comunicantes. Sí. Y ese sicario que mencionas le da servicio a ambos. Exacto. A ambos, porque ellos tienen un sistema de tercerización. Es como el outsourcing, pensamiento empresarial, absolutamente pensamiento empresarial. Claro. Ven costos y ven riesgos. Y entonces, y los riesgos que están corriendo son muy pocos, porque hay impunidad, porque hay corrupción, porque hay tolerancia social, y los costos son bajísimos porque no tienen que enfrentar un presupuesto del Estado. Claro. Los 9.800 millones de dólares son largamente superiores a los presupuestos de Interior con Policía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio Público y Poder Judicial. Estos componentes no llegan a los 7.000 o 8.000 millones de dólares al año. Entonces, ya han sido largamente superados. Entonces, en esas circunstancias, que un Congreso legisle para favorecer la criminalidad organizada en sus diversas variables, me parece realmente atroz. Y que esto no sea respondido por un Ejecutivo, por un ministro del Interior, que realmente, ahí sí se pelee de verdad. Claro. Que se deje de pelear con el fiscal, ¿no? Que se deje de pelear con los periodistas, con los que opinan sobre su gestión. Pero no, ahí no se peleó. Mutis. Sabía que nos ibas a zamaquear con esta información, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Con gusto. Gracias. Vamos a cambiar de